Una vez, había una joven llamada Maximilian que estaba frente al sacerdote para unir su destino con el de su futuro esposo, Riftan. En su juventud había alimentado un sueño similar, un sueño vano donde su propio caballero surgiría para salvarla. Durante las festividades de su boda, el humilde siervo de Dios, el sacerdote, pronunció solemnemente las palabras sagradas. En nombre del Todopoderoso, interrogó a Maximilian Croix sobre su voluntad de tomar a Riftan Calips como esposo y de prometerle fidelidad hasta el fin de sus días. Ella respondió afirmativamente, y las campanas de la iglesia resonaron como un oscuro presagio. Algunos años más tarde, una ola de pánico la invadió en el castillo. Se preguntaba qué acciones tomar, temiendo la inminente llegada de su esposo, Riftan. Una sirvienta le susurró que la familia real estaba presionando a favor de un matrimonio con la princesa, insinuando que Riftan podría estar allí para solicitar el divorcio. Sorprendida por esta revelación, Maximilian se preguntó si Riftan realmente estaba considerando separarse de ella. Intentó justificarse, diciendo que no era responsable de su ausencia durante 3 largos años. Repentinamente, golpearon a la puerta. Su padre entró, su bastón golpeando el suelo con autoridad. Le reprochó su comportamiento habitual, recordándole las advertencias repetidas que le había dado. La menospreció, diciendo que Riftan Calips ya no era solo un caballero, sino un héroe legendario que había derrotado al temible dragón rojo. La trató con desprecio, cuestionando su valía como mujer. Una bofetada resonante la hizo caer de rodillas, sin defensa. Su padre le prohibió categóricamente pensar en el divorcio, argumentando que el honor de la familia estaba en juego. Le profirió crueles insultos, amenazando con golpearla de nuevo. De repente, guardias vinieron a advertir a su padre sobre la llegada inminente de los caballeros. Determinado a mantener el control, incluso si eso significaba impedir el divorcio a toda costa, dejó la habitación apresuradamente. Quedándose sola, Maximilian se sintió desesperada. El sacerdote aprovechó la oportunidad para cuidar de sus heridas. Se preguntó qué acción tomar, consciente de que su destino estaba en manos de su padre. Ella recordó el día de su boda, 3 años antes, cuando su padre recibió felicitaciones por parte de los invitados. Los invitados, satisfechos con la unión, murmuraban entre ellos que ya no tendrían que ir a expediciones. Originalmente, el reino del padre de Maximilian debía participar en la expedición de la masacre del dragón ordenada por el rey Rubén, pero él había querido confiar esta misión a Riftan. Sin embargo, este último rechazó la propuesta. En respuesta, el padre de Maximilian elaboró un plan para obligar a Riftan a casarse con su hija. Maximilian comprendió entonces que su matrimonio había sido orquestado para servir a los intereses de la familia, incluso a costa de su propia felicidad. De repente, una sirvienta vino a anunciarle que era hora de ir a la cámara nupcial, poniendo fin a sus pensamientos atormentados. Más tarde en la noche, la mirada triste de Maximilian se dirigió hacia la habitación. Parecía apagada, sin vida. En el camino, se cruzó con su padre en el pasillo. Él le recordó que era el momento de demostrar su valor. Si fracasaba, las consecuencias serían mucho más graves que un simple castigo, calificándola una vez más de inútil. Se dirigió hacia su habitación, convencida de que nadie querría nunca estar con ella. Una vez dentro, una sirvienta le peinó el cabello y le recordó que debía obedecer a su esposo, ya que esa era la virtud de una mujer. Maximilian, preocupada, se preguntó qué podría sucederle si su esposo Riftan la golpeaba, destacando cuán musculoso era. Admitió su miedo a ser maltratada. La sirvienta le recordó que no podía hacer nada al respecto y que, después de todo, ahora era su esposo. Añadió que si Maximilian arruinaba este matrimonio, el duque se enfurecería. Maximilian sintió entonces que su vida estaba verdaderamente en peligro, pero también sabía que había sido forzada por su padre. Riftan entró en la cámara nupcial. Se acercó a su esposa, Maximilian, y le dijo que sabía que ella lo odiaba, pero que tenía responsabilidades. Le dio la oportunidad de elegir, de decirle si no lo quería, él no la obligaría. Incluso le preguntó si debía irse. Ella se negó. Entonces le dijo que debía cumplir con sus deberes conyugales desnudándose. Maximilian le preguntó a Riftan por qué se estaba quitando la ropa.
Riftan le preguntó entonces si ella quería que se fuera. Ella respondió negativamente. Resignada, se quitó el vestido, mientras Riftan se acercaba a ella y la besaba en el cuello. A pesar de su repulsión, él le explicó que no podría detenerse, incluso si ella odiaba esa situación. Desconcertada, Maximilian confesó su ignorancia en el asunto. A la mañana siguiente, Maximilian se despertó al amanecer y se dio cuenta de que Riftan ya había salido para la expedición del dragón. En el presente, ella lo ve regresar y se preguntaba si podría cambiar su opinión aferrándose a él, como le había aconsejado su padre. Se daba cuenta de que solo había pasado una noche con él. Al escuchar pasos, se dio la vuelta y vio a Riftan. Él notó, lamentablemente, a su esposa temblando, esperando el regreso de su marido del campo de batalla. Maximilian, frente a Riftan, perdió las palabras y le preguntó si había regresado sano y salvo. Recordando las palabras de su padre, se decía que había fallado. Riftan, viendo su perturbación, le respondió que fingiera estar feliz de verlo. Maximilian, asustada ante la idea de que se fuera, se aferró a su chaleco y se arrodilló, confesando su nerviosismo y su error. Riftan, arrodillándose también, la besó para tranquilizarla. Luego, pidió a uno de sus caballeros, que los observaba, que se fuera. El caballero asintió de inmediato. Maximilian se preguntó si eso era el deber de una pareja y se dio cuenta de que tal vez su esposo no había venido para divorciarse y que todavía era su esposa. Después de la partida del caballero, Riftan explicó que no tenía intención de actuar de manera inapropiada. Se levantó y les ordenó irse. Maximilian le pidió que esperara, pero Riftan le dijo que preparara sus cosas y lo siguiera. Confundida, ella preguntó a dónde irían, y Riftan le respondió que irían a su reino, donde ella debería haber estado desde hace mucho tiempo. Cuando Maximilian mencionó que necesitaban el permiso de su padre, Riftan le respondió firmemente que ella era su esposa. Por supuesto, una mujer casada pertenece a su marido, pero en esta situación particular, ¿eso también se aplicaba? Al día siguiente, mientras la carroza rodaba, Maximilian, sentada frente a Riftan, se preguntaba qué estaba pasando. Le preocupaba la probable ira de su padre ante su partida silenciosa. También se preguntaba por qué Riftan la llevaba. Maximilian recordó entonces las palabras de su padre sobre el compromiso propuesto por el rey Rubén entre Riftan y la princesa Agnes. Parecía poco probable que Riftan dejara pasar una oportunidad así. La princesa Agnes era una mujer magnífica, con su cabello rubio y sus profundos ojos azules, una renombrada hechicera y una de las heroínas que vencieron al dragón rojo, Secto, junto a Riftan. Un matrimonio con una princesa así le permitiría obtener finalmente el permiso del templo para divorciarse de ella. Pero Riftan solo había pasado una noche con Maximilian. No era tonto. Más aún, nunca había querido este matrimonio desde el principio. Debía sentirse responsable de ella, aunque la princesa seguramente le convenía más que una tartamuda como ella. Ella se sonrojó de repente al recordar el beso de su esposo Riftan. Se preguntó abruptamente por qué pensaba en todo esto ahora. Admitió que había sido Riftan quien había comenzado y se preguntaba por qué él no estaba avergonzado. Encontraba a su esposo extraño, destacando que era difícil de entender, y luego miró por la ventana de la carroza y admiró el paisaje. Admitió que era la primera vez que salía del castillo de la Cruz. Notando que Riftan la miraba, se recompuso, temiendo haberlo ofendido. Riftan le preguntó si se sentía incómoda estando con él. Maximilian respondió negativamente, pero Riftan insistió, preguntándole si deseaba retroceder. Ella respondió nuevamente que no, sabiendo que no podía volver atrás ahora que su padre podría matarla. Al darse cuenta de que debía decir algo rápidamente, le explicó a Riftan que no era eso, sino que era la primera vez que viajaba en una carroza tan lejos. Riftan le señaló que no se conocían muy bien el uno al otro, pero que tendrían que vivir juntos para siempre, y que le preocupaba verla temblar solo por estar cerca de él. Maximilian se sorprendió por las palabras de su esposo. Riftan le preguntó si realmente no pensaba que un marido y su esposa debían vivir juntos para siempre. Añadió que, incluso para un plebeyo como él,
Conocía la importancia de los votos matrimoniales y le reprochó a su esposa no haber tomado sus responsabilidades en serio al quedarse en el castillo de su padre, La Croix, durante 3 años. Le tomó violentamente la mano y le recordó que había ignorado sus deberes hacia él. Temblando de miedo, Maximilian se defendió diciendo que no estaba al tanto, pero Riftan le hizo una pregunta inesperada. ¿Y si quedaba embarazada? Maximilian, desconcertada, bajó la mirada y murmuró que no había pensado en eso. De repente, la carroza se detuvo bruscamente debido a un ogro. Un soldado alertó a Riftan sobre la amenaza y él salió inmediatamente de la carroza para combatir a los ogros, mientras Maximilian, aterrorizada, intentaba esconderse dentro. Una lucha encarnizada se desarrollaba entre los ogros y los soldados. Un ogro se precipitó hacia Riftan, pero él lo cortó rápidamente. Maximilian había oído rumores sobre los monstruos que aparecían recientemente. Aterrorizada, pensaba que no había pasado ni una hora desde que había salido del castillo cuando, de repente, vio a un ogro romper la ventana de la carroza. Pánica, retrocedió y cayó accidentalmente de la carroza. Mientras tanto, un mago en pleno combate le ordenó que volviera a la carroza. Ella quiso explicarse, pero el mago fue llamado por los otros soldados para prestarles asistencia. Maximilian se dirigió a 4 patas detrás de un árbol, pero se encontró con un ogro que levantó su pie, listo para aplastarla. Cerrando los ojos, pensó que iba a morir allí, pero su esposo, Riftan, intervino cortando el pie del ogro antes de acabar con él. Maximilian, observando la escena, perdió el conocimiento por el shock. Mientras seguía inconsciente, se preguntaba si estaba siendo castigada. Sus pensamientos la llevaron a las crueles palabras de su padre, quien la trataba de incapaz, tartamuda, incapaz incluso de ser una buena mujer. Añadía que sería tan bueno si pudiera enfermarse y morir como su madre. En el pasado, Maximilian había deseado el amor de su padre. La trataban de oveja negra, de caída de la familia, de estúpida y de sucia roedora. Entonces decidió encerrarse y consolarse llorando. Quería que todo eso se detuviera. Se sentía sola, aislada del mundo. Tenía frío y deseaba más que nada que alguien la abrazara. Suplicaba en silencio que alguien viniera a ayudarla. Se preguntaba si, obedeciendo a su padre y trabajando duro, él podría amarla algún día, como amaba a la bonita e inteligente Rosetta, su hermana. Ella confesó que era un ser inútil que merecía un castigo severo. En ese estado de semiconsciencia, los recuerdos y los miedos de Maximilian se mezclaban con la realidad. De repente, fue despertada por su esposo, Riftan. Intrigada, le preguntó dónde se encontraba. Riftan le respondió que estaban en una posada cerca de la torre de Sheno, porque ella se había desmayado mientras le acariciaba el rostro. Añadió que habían salido del bosque y habían venido aquí, lo que los había retrasado. Riftan la tranquilizó diciéndole que no se había desmayado al ver a los ogros, sino más bien cuando lo vio matar al monstruo. Maximilian intentaba recordar lo que había pasado. Recordaba las miradas de los demás sobre ella. Con un aire triste, se disculpó sinceramente. Riftan le pidió que bebiera, señalando que seguía teniendo sudores fríos y que debía mantenerse hidratada. Ella se volvió pensativa, preguntándose si su esposo estaba enfadado. Pensaba que si él fuera como su padre, ya habría sacado la vara, pero en su lugar parecía preocuparse por ella. Riftan le preguntó si tenía miedo de que la bebida estuviera envenenada, que no se preocupara y la bebiera. Ella le respondió que lo haría. Riftan le preguntó si estaba herida en alguna parte, que llamaría al médico. Maximilian había oído que llamar al médico podía ser muy caro y se preguntó si realmente a Riftan le preocupaba a ella. Una vez que Riftan se fue, ella comenzó a contemplar la habitación, pensando que esto era lo que los plebeyos llamaban una posada. Olfateó la manta y dijo que olía bien. Inmediatamente, Riftan entró en la habitación y vio a su esposa cubierta con la sábana y le preguntó si estaba enferma. Le preguntó si se sentía mal todavía y le pidió a un soldado que llamara al médico de inmediato. Maximilian se dio cuenta de que ya no tenía su ropa ni su ropa interior. Recordaba que la sirvienta la había obligado a ponérsela esa mañana. Riftan le trajo comida y le explicó que llevaba su túnica. Decía que su ropa se había ensuciado con su vómito y que la había dado a la sirvienta para que la lavara y que la recuperaría mañana.
Riftan le decía que no tenía sentido esconderse ahora, confesando que ya había visto todo al limpiar su cuerpo. Sorprendida, Maximilian le preguntó dónde estaban sus ropas interiores. Riftan le respondió que las había tirado porque estaban rasgadas. Intrigada, ella quería saber cómo era eso posible, y Riftan le decía que no tenía otra opción, especialmente porque ella no podía respirar bien. Pensaba que al desatar el nudo en su pecho todo iría mejor, pero nunca habría creído que la parte superior e inferior estuvieran unidas. Él le decía que le prestaría la suya si la necesitaba. Maximilian le respondió negativamente, señalando que el hecho de que llevara una túnica ya era raro, pero eso además sería aún más raro. Riftan le decía que apenas había logrado cambiarle la ropa, pero destacó que hacía exactamente 3 años que se habían casado y aún no habían tenido su primera noche. Si ella odiaba que él la tocara, entonces no debería haberse desmayado. Maximilian le respondió que no era eso. Entonces Riftan le preguntó por qué seguía desmayándose cada vez que él la tocaba y siendo un verdadero quebradero de cabeza. Maximilian, pensativa, supuso que su esposo estaba enojado porque ella se había desmayado y había retrasado a todos. Ella subrayó que él debía odiarla y añadió que podría incluso abandonarla allí. Le preguntó a Riftan qué había en la bandeja y él respondió que era pan y sopa de ogro. Le pidió que los comiera mientras aún estuvieran calientes. Riftan le decía que ya era tarde ahora y que mañana le compraría un nuevo conjunto y también esa extraña ropa interior. Maximilian no lograba entenderlo. Cuando piensa que es amigable, se enoja rápidamente y luego vuelve a ser amable de inmediato. Ella se preguntaba si era amable porque era su deber como esposo. Riftan, al notar que no comía mucho, le decía que comiera, pero su esposa, Maximilian, le decía que ya había comido suficiente. Riftan subrayó que iba a volverse loco tratando de satisfacer los gustos de una mujer noble. Mientras tanto, Maximilian, pensativa, decía que de todos modos, su esposo podría arrepentirse de haberla llevado, porque ella era la hija que nadie quería. Le preguntó a su esposo por qué la había llevado con él, pero Riftan quería entender lo que ella quería decir. Ella le respondió que no era como si realmente quisiera casarse con ella, así que no sabía por qué la había llevado, y que si quería divorciarse, podría hacerlo ahora en lugar de perder su tiempo. Ella lo entendería. Le dio permiso para abandonarla. Furioso, Riftan quería saber si ella quería que él se divorciara. Le preguntó si lo había engañado con alguien más mientras él luchaba contra los monstruos durante esos 3 años. Panicada, Maximilian le respondió que nunca lo había engañado. Entonces él le preguntó por qué hablaba de divorcio. Ella le explicó que había escuchado decir que cuando él regresara, se divorciaría de ella y se casaría con la princesa Agnes. En el fondo, ella pensaba que una vez más había cometido un error. Debería suplicarle que no se divorciara, pero en lugar de eso, lo había enfurecido. Comenzó a llorar, confesando que su padre tenía razón. No era capaz de ser una buena esposa, llamándose a sí misma incapaz. Riftan la miró a los ojos y la tomó en sus brazos, luego se dirigió hacia la cama. Ella le preguntó qué estaba haciendo y le pidió que esperara. Riftan la tomó en sus brazos y le dio un beso en la cabeza. Le dijo que probablemente tenía razón y luego le dio un beso en el cuello. Añadió que no sabía qué rumores tontos había escuchado, pero que había rechazado esa propuesta antes. No podía creer que el rey Rubén le sugiriera tal propuesta a él, que ya era un hombre casado. Se preguntó si el rey se había vuelto loco. Afirmó que el matrimonio era un voto sagrado y que si alguien osaba romper el juramento que había hecho ante Dios, él mismo lo castraría con sus propias manos. Maximilian le replicó que, después de todo, era la princesa real y que su majestad también era una persona muy bella. A diferencia de ella, la princesa es la mujer más digna de Wedon. Riftan le preguntó entonces si ya había conocido a Agnes. Pensativa, Maximilian notó que su esposo llamaba a la princesa por su nombre, Agnes, y supuso que eran lo suficientemente cercanos como para que él la llamara así. Riftan le explicó que no le gustaban las mujeres que eran feroces como un potro con la cola en llamas. Además,
Su temperamento no era adecuado para la vida en palacio y detestaba la idea de adular a esa princesa. Le decía que quizás los rumores no eran más que una excusa y le preguntó si realmente quería divorciarse. Maximilian le respondió negativamente, sacudiendo la cabeza. Riftan acercó su rostro al de ella y le murmuró que, sin importar lo que otros dijeran, ya eran marido y mujer, y que no se contendría más si ella volvía a sacar a colación cosas tan inútiles. Le acarició ligeramente las piernas, pero Maxi le decía que esperara. Riftan le retiró la cubierta. Maximilian, un poco avergonzada, protegía su cuerpo con las manos. Olvidando el nombre de su esposo, lo llamó por otro, pero su esposo se acercó a la cama y le dijo que se llamaba Riftan. Luego la besó repentinamente. Ella desvió su rostro y se preguntaba en el fondo si lo haría hoy. Decía que la última vez que lo había hecho fue la primera vez que había sentido un dolor tan grande en su vida. Riftan se detuvo y ella se preguntó por qué se había detenido de repente. Él le preguntó si no quería, que no la obligaría. Maximilian, pensativa, se preguntaba qué iba a hacer. Se preguntaba si él la abandonaría si ella se negaba. Ella recordó que su esposo Riftan había rechazado casarse con la princesa Agnes por ella y que también debía cumplir con su deber de esposa. Ella aceptó y Riftan le dijo que lo haría tan suavemente como fuera posible. Maximilian le pidió que esperara, pero Riftan tomó su mano y le dio un beso. Le dijo que dijera su nombre. Así, ella lo llamó por su nombre y se besaron apasionadamente. Él le recordó que era hermosa y continuó besándola por todo el cuerpo. Luego, pasó toda la noche haciendo el amor. A la mañana siguiente, Maximilian se despertó al lado de su esposo y se preguntó si su recuerdo de su primera noche era una mentira. En lugar de dolor, había sentido calidez y pasión. Se sonrojó y dijo que incluso había pensado que estaba bien. Acercando sus manos al rostro de Riftan, dijo que él parecía tan desconcertado ayer, pero que parecía un niño inocente cuando dormía. Recordó sus palabras de la noche anterior, cuando él decía que no sabía lo difícil que había sido dejarla hace 3 años y que solo había pensado en ella. Se imaginaba tocándola y estando en sus brazos. Maximilian se preguntó si era verdad. Se preguntaba si realmente le había resultado difícil dejarla esa noche. Acariciando ligeramente su rostro, supuso que Riftan le declaraba su amor, incluso si habían sido obligados a estar juntos. De repente, Riftan se despertó. Asustada, ella se volteó, pero él la tomó en sus brazos y le dijo que había creído que iba a morir esperando a que ella abriera los ojos. Mientras le daba un beso, le preguntó si le dolía algo. Ella le respondió negativamente. Luego, le preguntó cómo había encontrado la noche anterior. Antes de que ella tuviera tiempo de responder, él la besó en el cuerpo, confesando que le había gustado tanto que podría morir y que no podría detenerse incluso si ella le decía que no. Le dijo que no tenía suerte de estar casada con un bastardo como él. Maximilian, sin haber oído nada, le preguntó qué había dicho. De repente, alguien llamó a la puerta recordándole al jefe Riftan que ya había amanecido y le preguntó cuántas veces más iba a hacerlo. Molesto, Riftan se levantó de la cama y le recordó al soldado que le había ordenado no interrumpirlo a menos que alguien muriera. El soldado le respondió que debía regresar inmediatamente a la capital en cuanto llegaran al feudo. Riftan le replicó que lo pospondrían un día y que no era una cuestión de vida o muerte, aconsejándole que se callara y fuera a preparar el carruaje. Le dijo a Maximilian que esperara un minuto, que iba a pedir sus ropas. Al volverse vio a su esposa cubierta con la sábana y le preguntó qué le pasaba, si le dolía algo. Ella le respondió que no era eso. Avergonzada, le preguntó si el soldado sabía lo que había pasado entre ellos la noche anterior. Se dio cuenta de que las paredes no eran insonorizadas. Riftan, por su parte, se echó a reír, admitiendo que realmente era especial. Riftan le dijo que no debía sentirse avergonzada, luego le dio un beso en la frente. Subrayó que eran marido y mujer y que habían hecho algo natural. Ella se sonrojó, repitiendo con vacilación marido y mujer. Él respondió afirmativamente, añadiendo que todas las parejas lo hacen. El soldado, aún en la puerta,
golpeó de nuevo. Riftan, irritado, murmuró que no debería haber traído a esos bribones con él. Se quitó la toalla y comenzó a vestirse, lo que sorprendió a Maximilian, quien se sonrojó y se dio la vuelta. Riftan le dijo que esperara allí, que más tarde haría que alguien viniera a buscarla. Ella asintió y él se fue. Maximilian, recordando las palabras de Riftan, se preguntó si simplemente era su deber como pareja. Se dijo a sí misma que debería agradecerle por haberla traído con él. Además, pensó que debería estar preparada antes de que él tuviera más problemas por sus retrasos. Una sirvienta se le presentó y le dijo que había traído la ropa que su marido había preparado para ella. Maximilian la invitó a entrar. Mientras se vestía se miró y encontró el vestido hermoso. Ciertamente era más glamuroso que los vestidos que usaba su hermana Rosetta. No podía cerrar la parte de atrás del vestido y se dio cuenta de que sus manos no podían alcanzarlo. Admitió que no sabía que sería tan difícil vestirse sola. Recordando que la sirvienta le había dicho que su marido también le había comprado ropa interior, ella le ofreció su ayuda, pero avergonzada, Maximilian respondió que lo haría ella misma. Riftan entonces entró en la habitación y preguntó a Maxi si estaba vestida. Ella se disculpó, subrayando que seguía retrasando a todos. Maximilian le hizo entender que le costaba vestirse, y Riftan se acercó a ella para ayudarla a cerrar el vestido. Le dijo que había comprado el vestido de emergencia y propuso comprarle algo más adecuado cuando llegaran al feudo. Maximilian, pensativa, encontraba el vestido magnífico y se preguntaba si los gustos de su esposo eran tan extravagantes. Ella pensaba que este vestido era mucho mejor que los que usaba en el castillo de su padre, La Croix. Recordó su juventud cuando le preguntaban por qué crecía tan rápido. Era ignorada en favor de su hermana, que recibía toda la atención. Maximilian solo tenía los restos de telas usadas para los vestidos de su hermana. Se decía a sí misma que no era la dama noble que Riftan pensaba que era. Si alguna vez él descubriera su verdadero yo, probablemente se sentiría decepcionado. Volviendo a la realidad, le dijo a Riftan que sus ropas no estaban nada mal. Riftan le respondió que le daría lo mejor de lo mejor y que se aseguraría de que disfrutara de todo lo que había apreciado en el castillo de La Croix. Maximilian no quería que él supiera la verdad por ahora. Una vez afuera, uno de los caballeros hizo un comentario a Riftan, diciendo que pensaba que el día terminaría antes de que él finalmente saliera, subrayando que realmente se había tomado su tiempo. Añadió que ni siquiera era gracioso, todo eso solo por la hija de un duque. Riftan le ordenó que se callara, luego se acomodó en el carruaje con su esposa. Le dijo que no se preocupara por lo que decían sus bribones. Añadió que sus soldados no estaban en buenos términos con su padre, pero que ahora ella ya no era una Croix, sino su esposa, la señora Calypse, y que les advertiría que no fueran groseros con ella. Maximilian, pensativa, admitió que era normal que la odiaran, ya que su padre los había obligado a ir de expedición. Riftan, mirando a su esposa, se enfureció, subrayando que sus hombres no respetaban a su esposa y considerando romperles las piernas. Maximilian lo miró y encontró a su esposo extraño, más enojado de lo que ella estaba. Comenzó a sonreír y dijo que ya no le tenía miedo. De repente, sintió un extraño cosquilleo en el corazón y se preguntó qué era. Riftan se giró hacia ella y le dijo que era la primera vez que le sonreía. Ella se sonrojó de inmediato. Al principio pensaba que bastaba con que él no se divorciara de ella. Pero ahora quería quedarse a su lado. Su despreciable corazón seguía siendo codicioso. Más tarde, esa noche, Riftan preguntó a sus caballeros por qué fue tan caótico durante su parada para cruzar el territorio del duque. Uno de los caballeros le respondió que los guardias del castillo de La Croix querían estafarlos durante su paso. Riftan les ordenó que bajaran la voz, recordándoles que todavía estaban en el territorio del duque. Les dijo que no hicieran una escena y que dieran lo que querían. El caballero respondió que entendía y que no había necesidad de causar problemas por un asunto tan pequeño, pero que no deberían lamentar si sus bolsillos se aligeraban. Maximilian supuso que si hubiera sido Rosetta, los guardias los habrían dejado salir del territorio de su padre sin problema.
Riftan pidió información sobre su alojamiento para la noche. El caballero le respondió que todas las cabañas estaban ocupadas por siervos que habían venido para la temporada de cosecha y que apenas habían logrado conseguir una. Riftan los instó a encontrar una para que su esposa pudiera quedarse sola, prometiendo una buena recompensa. Maximilian pensó que podrían odiarla aún más si ella era la única que estaba cómoda. Agarró la ropa de Riftan y le dijo que no le gustaría estar sola. Así que decidieron hacer una pausa para buscar agua y dejar que los caballos descansaran. Más tarde, Maximilian se alegró de que él la hubiera escuchado. Una vez que cayó la noche, llegaron a su cabaña. Maximilian dijo que no pensaba que sería así. Riftan preparó la cama y le pidió que se acercara. Ella se preguntaba qué debería hacer si había ratas o insectos. Riftan la tranquilizó diciéndole que no debía preocuparse, que estaba un poco sucio, pero que no había ratas. Pensativa, quería saber si Riftan la encontraba difícil y aburrida. Mientras tanto, Riftan le dio unas patatas. Le aconsejó que tuviera cuidado, ya que aún estaban calientes. Ella tomó una patata, la probó y la encontró deliciosa. Él la miraba comer, luego le ofreció otra patata pidiéndole que comiera más. Maximilian le respondió que él también debería tomar una, que debía tener hambre. Era la primera vez que alguien se quedaba a su lado y la alimentaba. Encontró la comida más deliciosa que cualquier cosa que hubiera comido en el castillo de la Croix. Así, los dos se acostaron. Riftan aprovechó la ocasión para besarla, pero Maximilian le dijo que había otras personas alrededor. En respuesta, él le dijo que se quedara tranquila, que hacía frío y que a nadie le importaban ellos. Ella le pidió que se moviera un poco, pero Riftan parecía ser el único que no se preocupaba por eso. Ella le dijo que no veía que era incómodo para todos y le suplicó que fuera más considerado. En ese momento, un caballero entró con una linterna en la mano. Riftan le ordenó que no los molestara y que se fuera. El caballero respondió que no estaba allí por él y le pidió que se relajara. Le entregó una piedra mágica de fuego a Maximilian, explicando que contenía magia de calentamiento para que ella pudiera mantenerse caliente. Maximilian, sorprendida, se preguntó si realmente era para ella, y él asintió, precisando que los demás podían dormir en ropa interior en la nieve, pero ella no. Añadió que si ella se resfriaba, él sufriría más y que prefería tomar medidas preventivas. Maximilian le agradeció respetuosamente, pero él le dijo que simplemente lo llamara Ruth, que no era un caballero, sino un mago. Riftan, visiblemente cansado, pidió a Ruth que los dejara dormir y que se preparara para partir temprano al día siguiente. Una vez acostada, Maximilian sintió que el calor se difundía dentro de ella, dándose cuenta de que realmente era magia. El sueño la abrumó mientras el calor viajaba hasta su corazón. Lo encontró agradable y reconfortante, y se quedó dormida tranquilamente. Por la mañana, en la carretera, Maximilian se preguntaba cuántos días habían pasado. Acampaban cada noche y ella empezaba a acostumbrarse. Sin embargo, Riftan la evitaba, pretextando la cantidad de equipaje y que no habría lugar para ellos en el carruaje, por lo que prefería que ella durmiera sola. Una noche, mientras acampaban, Riftan le dijo que el suelo estaba húmedo y que prefería que ella durmiera en el carruaje. Ella se preguntaba si él la encontraba irritante. Riftan echó un vistazo a su esposa, luego se detuvo repentinamente y pidió una pausa. Los caballeros murmuraban que iban a acampar de nuevo, estimando que les tomaría varios días salir del bosque a ese ritmo. Riftan levantó a Maximilian del carruaje, diciéndole que no necesitaba esforzarse. La bajó suavemente y le preguntó si estaba bien. Ella asintió, pero Riftan insistió masajeándole los pies, notando que ella siempre decía que estaba bien. Ella se disculpó, sintiéndose como una carga. Riftan, perplejo, le preguntó por qué pensaba eso. Ella explicó que él la hacía dormir sola y que había pensado que la encontraba aburrida. Riftan, exasperado, le agarró la mano y la empujó contra un árbol. «Me vuelves loco», confesó. «Tu presencia me hace sufrir, no por aburrimiento, sino por deseo». Ella se sonrojó de inmediato, sorprendida por sus palabras. Maximilian, aliviada,
entendió que él no se había cansado de ella. Le pidió que soportara un poco más el viaje, prometiendo que pronto encontrarían un lugar para descansar. De vuelta, un caballero los interrumpió bromeando sobre la rapidez de la pausa. Riftan le ordenó que se callara y se preparara para partir. Así, retomaron el camino. Riftan mencionó que debían tomar un atajo para llegar a Anatol antes del final del día y le preguntó si estaba de acuerdo en montar a caballo con él. Ella aceptó, aunque encontraba la equitación aterradora e incómoda. Uno de los caballeros se quejó de la temporada del monzón, deprimido por la perspectiva. Riftan le recordó que llegarían pronto. Luego, recordó que debían dirigirse al Palacio Imperial después de Anatol. Un caballero señaló que habían perdido tiempo en desvíos innecesarios, lo que podría hacer esperar al rey Rubén. Riftan, molesto, le dijo que se callara, afirmando que llegarían con un poco de retraso. Mientras tanto, Maximilian, deprimida, pensaba que era otra vez su culpa. De repente, un caballero señaló la presencia de hombres lobo. Riftan ordenó que no los dejaran acercarse, y los caballeros se lanzaron al ataque. Riftan le dijo que cerrara los ojos y que pronto terminaría. Un caballero anunció entonces a Riftan que un hombre lobo se dirigía hacia él. Con un movimiento, él decapitó al monstruo de un solo golpe. Maximilian quedó impactada por la rapidez de la reacción de su esposo. Asustada, se aferró firmemente a él. Así, aceleraron su marcha a través del bosque. Al atardecer, Riftan le mostró el paisaje, anunciándole con orgullo que habían llegado. Maximilian vislumbró a lo lejos el reino de Riftan, Anatol, perfilándose en el horizonte. Le pareció magnífico. Sus preocupaciones y miedos quedaron momentáneamente olvidados ante la belleza del paisaje que se extendía frente a ella. Riftan le mostraba a Maximilian su dominio en Anatol, explicándole que sus habitantes eran principalmente mercenarios, mineros y agricultores. Debido a que el suelo no era muy propicio para el cultivo, muchos se dedicaban a la cría de ganado, ovejas, pollos y cabras para subsistir. Le explicó que, a pesar de que la apariencia exterior no era muy impresionante, el interior ofrecía mucho espacio. Maximilian pensó que el dominio se parecía a una gigantesca fortaleza, a lo que Riftan admitió con un poco de desolación que no era tan suntuoso como el castillo de la Croix. Ella lo tranquilizó, asegurándole que no lo encontraba desolador. Luego, le preguntó a Riftan si había monstruos en los alrededores. Riftan, a su vez, la tranquilizó afirmando que no tenía por qué preocuparse, que ningún monstruo podía llegar al castillo gracias a la altura de los muros. A pesar de sus garantías, Maximilian seguía un poco preocupada. Ruth, el mago, señaló que a pesar de los gastos en los muros, la seguridad estaba garantizada. Riftan, molesto por sus comentarios, amenazó con destruir la torre de Ruth si no se callaba. Otro caballero, hambriento, le preguntó a Riftan si podían irse. Riftan aceptó y se dirigieron hacia la puerta, anunciando su llegada como los caballeros que habían vencido al dragón. Las puertas se abrieron y los ciudadanos los recibieron con gritos de victoria, aclamando a Riftan por haber salvado a la raza humana. Maximilian notó que la cálida bienvenida contrastaba fuertemente con la frialdad de los sirvientes en el castillo de su padre, quienes la habían tratado con obediencia por miedo. Los habitantes parecían tan felices y las mujeres eran particularmente hermosas. Un caballero informó a Riftan que los habitantes habían preparado una ceremonia de bienvenida, pero Riftan prefería dirigirse directamente al castillo. Le pidió a Maximilian que se agarrara bien a él. En el camino, Maximilian observó la imponente grandeza de la fortaleza, mucho más impresionante de lo que había imaginado. Mientras Riftan ayudaba a su esposa, Maxi, a bajar, las sirvientas estaban listas para recibirlos. El mayordomo del castillo los saludó cálidamente, explicando que había cuidado de limpiar el centro de entrenamiento y las habitaciones en cuanto supo de su regreso. Riftan explicó que los otros caballeros se habían ido al festival del pueblo y que probablemente pasarían la noche en la taberna. El mayordomo preguntó quién era Maximilian y Riftan presentó a su esposa. Maxi se presentó tímidamente, pero Riftan la animó a entrar rápidamente al interior. Una vez dentro,
Maxi se preguntaba por qué el castillo parecía tan vacío. Riftan, furioso, reprendió al mayordomo, preguntándole por qué el castillo no había sido decorado según sus instrucciones. El mayordomo, confundido, explicó que había añadido alfombras y muebles como se le pidió, pero Riftan insistió en la importancia de un aspecto más lujoso. Aterrorizada por la atmósfera tensa, Maxi agarró la manga de Riftan, suplicándole que solo quería descansar. Riftan, apaciguado por su afecto, la tomó en sus brazos y la llevó hasta una habitación. Una vez dentro, él esperaba que ella encontrara la habitación de su agrado. Maxi notó que la habitación, aunque estaba amueblada con artículos de calidad, no era tan suntuosa como las del castillo de Lacroix. Riftan le preguntó a Maxi si encontraba la habitación mejor. Intentando tranquilizarlo, ella le dijo que la habitación era bonita y que el castillo era maravilloso. Sin embargo, Riftan la interrumpió afirmando que sabía que el castillo de Lacroix era mucho más impresionante. Luego, Riftan le explicó a Maxi que era su responsabilidad decorar el castillo en su ausencia. Se disculpó por el estado actual del castillo y le aseguró que podía comprar todo lo que quisiera para hacerlo más cómodo. Recordando los reproches autoritarios de su padre, Maxi asintió. Riftan se arrodilló frente a ella y le propuso contratar costureras y artesanos para que la ayudaran. Maxi, perturbada por la responsabilidad de ser anfitriona y su falta de experiencia, temía decepcionar a Riftan y ser rechazada. Sin embargo, sabía que debía demostrar su utilidad y no podía regresar al castillo de Lacroix. Riftan le acarició el rostro y le dijo que, a partir de ahora, esa era su casa y que él haría todo lo posible para hacerla cómoda para los dos. Maxi luego expresó el deseo de tomar un baño. En respuesta, Riftan le dijo que informaría a las sirvientas para que prepararan un baño para ella. Maxi, desconcertada, subrayó que Riftan la veía como una mujer muy educada y temía que él se decepcionara el día en que descubriera la verdad sobre ella. No quería que los 3 años que Riftan había pasado en el campo de batalla se empañaran al descubrir que la mujer con la que se había casado era una farsa. Sentía la necesidad de cambiar para estar a la altura de sus expectativas. Mientras tanto, Riftan se desvestía y sugería que se bañaran juntos, explicando que era normal para una pareja. Maxi, aunque sorprendida, aceptó, decidida a hacer lo mejor posible para satisfacer a Riftan. Maximilian se preguntaba si todo esto era real. Riftan le explicó que en todos los palacios que había visitado, los amos y sus esposas siempre se lavaban juntos. Añadió que existía una costumbre en el norte, donde un caballero debía bañarse con el bufón del castillo. Maximilian, buscando refugio bajo el agua, se preguntaba si realmente tenía que hacer eso. Acariciando su mejilla, él le aseguró que no era algo inusual. Ella esperaba no tener que seguir esa costumbre. Riftan, con su rostro expresando ira, le dijo que si tal hombre se presentaba ante ella, lo haría bañarse en el río Stemnu, conocido por fluir hacia el otro mundo. Maximilian temía haber puesto de mal humor a su esposo. Riftan, al notar su preocupación, se preguntó si todavía le tenía miedo. La invitó a acercarse para que pudiera lavarla. Maximilian insistió en hacerlo ella misma, pero Riftan también le ofreció lavarlo si ella lo deseaba. Besando su cuello, le preguntó si el agua no estaba demasiado caliente. Ella le respondió que todo estaba bien. Extrañamente, se sentía relajada, la fatiga la invadía. Se preguntaba si era el calor o la acumulación de cansancio, mientras disfrutaba de la suave mano de Riftan. Riftan, al notar que ella estaba adormeciéndose, le preguntó si se estaba quedando dormida. Cerrando los ojos, se quedó dormida y se despertó más tarde, recibida por una sirvienta. Esta se presentó como Rudis, anunciando que estaría a cargo de su servicio. Maximilian se enteró de que su esposo había salido temprano esa mañana al centro de entrenamiento. Se preguntaba cuándo se había ido Riftan y encontraba difícil de entender la situación. Rudis le propuso trenzarle el cabello y Maximilian aceptó con gusto. El toque del peine desenredando su cabello la relajaba. Cuando la sirvienta terminó, Maximilian admiró el resultado. Se sentía transformada, esperando que a Riftan le gustara su apariencia. Le preguntó a la sirvienta si tenía alguna preferencia alimentaria, pero ésta, sorprendida, no sabía qué responder. Maximilian se disculpó por su discurso torpe,
avergonzada por su propio tartamudeo. Se sentía avergonzada y consideraba la conversación inútil. Acompañada por la sirvienta, Maximilian se dirigió al comedor. Pensativa, temía que si parecía débil, los sirvientes la despreciarían. Al llegar a la sala, el mayordomo, Rodrigo Serik, le preguntó si había dormido bien. Ella respondió afirmativamente. Rodrigo se presentó y luego se disculpó por no haberse presentado la víspera para evitar molestarla. Prometió servirla lo mejor posible y satisfacer todas sus necesidades. Maximilian recordó que su esposo le había dicho que ahora ella era la señora de la casa y que podía decorar el castillo a su gusto. Intentó parecer tranquila, a pesar de que su voz temblaba, temiendo ser ignorada. Rodrigo confirmó que Riftan le había pedido que la ayudara en todo y propuso llamar a los comerciantes pronto. Luego le preguntó si deseaba visitar el castillo antes de eso, a lo que ella aceptó con alivio. Le parecía que el mayordomo era una buena persona. La visita comenzó. Rodrigo contó que el castillo de Calips había sido construido 150 años atrás por Anatol, un caballero del dominio de Rohem. Tras el colapso de Rohem, bestias habían invadido la región, haciendo que el lugar quedara deshabitado. 10 años después, Riftan, entonces de 18 años, se convirtió en el señor de Anatol y reparó el castillo, atrayendo a nuevos habitantes gracias a su protección contra los monstruos. Maximilian notó el orgullo de Rodrigo por el trabajo realizado por Riftan. Observó que los sirvientes del castillo respetaban a su maestro, a diferencia de los de su padre, que vivían en el miedo. Rodrigo explicó que el interior del castillo era oscuro debido al énfasis en la fachada exterior. Luego, Rodrigo le preguntó si le gustaba el té. Ella respondió afirmativamente, y Rodrigo prometió preparar refrescos, aunque a Riftan no le gustaba el té. Maximilian, imaginándose a su esposo tomando té, pensó que eso no era propio de él. Sonrió, encontrándolo divertido. Continuaron la visita, y Rodrigo le mostró una sala raramente utilizada para banquetes, ya que los visitantes eran principalmente caballeros. Ella encontró la sala sin vida y le pidió a Rodrigo que llamara a los comerciantes rápidamente para comenzar las renovaciones. Rodrigo aceptó. Luego se dirigieron a otra habitación. Al llegar al jardín, Rodrigo le mostró un gran árbol, diciéndole que no había un jardinero oficial, solo empleados que alternaban las tareas de limpieza. Maximilian, triste, notó las limitaciones del castillo. Rodrigo la llevó entonces a un edificio separado, recientemente renovado para los aprendices. En el campo de entrenamiento, los caballeros practicaban. Maximilian y Rodrigo llegaron, y él le dijo que a Riftan no le gustaban los observadores durante las sesiones. Maximilian asintió, lista para irse, pero alguien la tomó de la mano por detrás. Riftan estaba luchando con uno de sus caballeros, reprochándole que se había vuelto perezoso desde la expedición. Ordenaba a todos que no dejaran sus espadas hasta haber completado su cuota de entrenamiento adicional. Los caballeros respondieron al unísono que lo entendían. Algunos murmuraban entre ellos, preguntándose si había ocurrido algo la noche anterior para que él fuera tan severo esa mañana. Gabel se lo preguntaba en voz alta, mientras Évaron se quejaba de que estaba agotado desde el amanecer y esperaba finalmente poder relajarse un poco. Al mirar hacia arriba, los caballeros vieron a Maximilian en el balcón y la miraron con curiosidad. Riftan, manteniendo una mirada firme, siguió el movimiento de Maximilian mientras se alejaba. Uno de los caballeros se preguntó qué significaba esa expresión de Riftan ruborizándose y prefirió enfrentarse a monstruos. Riftan, al ver que Maximilian se iba, se apresuró a seguirla, lo que despertó preguntas entre sus hombres sobre su destino. Se acercó a Maximilian y le tomó la mano por detrás, girándola suavemente para preguntarle por qué no había venido a hablarle. Ella explicó que estaba recorriendo el castillo con el mayordomo y no quería molestarlo. Él le aseguró que ella nunca sería un problema. Los caballeros murmuraban entre ellos, pero Riftan les concedió 1 hora de descanso, ordenándoles retirarse a los dormitorios. Luego Riftan tomó la mano de Maximilian para mostrarle los alrededores. Ella notó una vez más el tamaño de las manos de Riftan, recordando que se había quedado dormida en sus brazos la noche anterior. Riftan, sintiendo su inquietud, le preguntó si algo andaba mal.
Ella se disculpó por haber sido una carga al quedarse dormida, pero Riftan la tranquilizó, diciéndole que era normal después de todo lo que había sucedido. Maximilian, conmovida por su atención, le recordó que él también debía estar cansado, pero Riftan bromeó diciendo que simplemente estaba demasiado emocionado. Ella no entendió, pero aceptó seguirlo. Subieron al techo del castillo, donde Riftan le mostró la vista, explicando que los guardias patrullaban todos los días para asegurar la fortaleza. Ella estaba maravillada por la vista panorámica de la región y luego se interesó por una pequeña estructura en un techo, y Riftan le explicó que era la Torre de Ruth, utilizada para ataques mágicos a larga distancia. Le aconsejó que no se acercara demasiado, mencionando los círculos mágicos que Ruth instalaba por todas partes. Maximilian, intrigada, quería saber más sobre la magia, pero Riftan le dijo que no pensara en eso. Ella expresó su tristeza, pero Riftan, incómodo, confesó que no era muy bueno expresándose o tratando a una mujer correctamente. Maximilian, sincera, le aseguró que no era eso y elogió su paciencia a pesar de sus frustraciones. Pensativa, se preguntaba cómo un hombre tan increíble había podido permanecer soltero, pensando que debía tener mucha experiencia con las mujeres. Sintiendo el viento, mencionó que tenía un poco de frío, lo que llevó a Riftan a abrazarla, aconsejándole que usara ropa más abrigada. Maximilian le agradeció, notando que el sol aún estaba cálido. Riftan preguntó por sus nuevas ropas, y ella respondió que le gustaban mucho, casi confesando que nunca había usado una prenda tan bonita. Riftan prometió hacerle confeccionar cientos de vestidos, lo que la sorprendió, preguntándose si él también decía eso a otras mujeres. Riftan la tranquilizó, afirmando que deseaba ofrecerle una vida lujosa en Anatol, como en el castillo de su padre. Maximilian, cansada, pidió regresar a descansar, lo que Riftan aceptó gustosamente. En el camino, se preguntaba qué pensaría él de ella si descubriera que no había sido criada para ser duquesa. Temía que ya no la tratara tan bien. Se preguntaba si realmente tenía permiso para quedarse a su lado, pero pensó que podía ser un poco egoísta, ya que, después de todo, como le había dicho Riftan, ahora era su hogar. Más tarde, Maximilian se sentó, diciéndose que, siendo la señora, era natural que Riftan estuviera tan ocupado. Pero si había estado de pie desde el amanecer, debía estar cansado. Pensó en regresar al campo de entrenamiento, pero había una fiesta prevista para esta noche, así que lo vería allí. Una sirvienta vino a llamarla. Le dijo que había preparado té caliente de jengibre, temiendo que cogiera frío por haber estado en el tejado del castillo esa mañana. Maximilian le agradeció. Le pareció que la criada era una persona muy considerada y se preguntó si Riftan le habría pedido que lo hiciera por ella. Le resultaba encantador, admitiendo que sentía calidez en el corazón. La sirvienta, preocupada, le confesó que había cometido un grave error esa mañana y le rogó que la perdonara. Maximilian le aseguró que estaba bien, que no la había molestado. Añadió que a partir de ahora estaría a su cargo. Nadie se molestaba en cuidarla en el castillo de Croix. La sirvienta, muy contenta, se alegraba de poder servir a esta amable y hermosa dama después de haber convivido con caballeros turbulentos todos los días. Tomó la mano de Maximilian y le prometió cuidarla bien de ahora en adelante. Maximilian notó cuánto quería todo el mundo a Riftan, extrañamente amable e impredecible. La sirvienta le recordó que iba a asistir a un banquete con los caballeros esa noche y le preguntó si quería cambiarse. Maximilian, sorprendida, preguntó si era necesario. La sirvienta insistió, diciendo que estaba hermosa en ese momento, pero que era su primera aparición como la señora del castillo. Debía dejar su belleza impresa en la mente de los soldados. Cuando llegó la noche, Maximilian se cambió y mientras se dirigía a la sala del banquete, le preguntó a Rodrigo si se veía extraña. Rodrigo le respondió que estaba realmente radiante. Al mirarse en el espejo, se veía como una niña que había tomado prestado el joyero de sus padres. No le parecía adecuado y no podía evitar preguntarse por qué había joyas tan hermosas y vestidos elegantes en un castillo donde solo residían caballeros. Tal vez sus antiguas amantes los habían llevado. Rodrigo le informó que habían llegado. Le dijo que parecía que las festividades ya habían comenzado.
Tomó una gran bocanada de aire, exhaló, luego abrió la puerta y entró. Vio a todos en la mesa y las risas resonaban de un lado a otro. Riftan le hizo un gesto para señalar su presencia. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras se dirigía hacia su esposo. Riftan se levantó y con una sonrisa orgullosa presentó a su esposa a algunos caballeros que aún no la habían conocido. «Aquí está mi esposa, Maximilian Calips», dijo con voz fuerte y clara. Riftan los amenazó, subrayando que debían mostrar cortesía hacia su esposa. Así, los caballeros la saludaron respetuosamente. Maximilian se sintió incómoda, como lo había anticipado. Riftan notó que no comía y le preguntó si la comida no le gustaba. Ella le aseguró que estaba deliciosa, pero encontró su mirada demasiado insistente. Él le ofreció varios trozos de carne, bromeando con que un gorrión comía más que ella. Ella replicó que no podía comer tanta carne. Riftan insistió, diciendo que al menos debía comer un pollo entero. Ella respondió que la mayoría de las mujeres no comían tanto. Riftan mencionó entonces a una mujer que conocía que comía mucho. Curiosa y frustrada, Maximilian se preguntó quién sería esa mujer. Un caballero preguntó entonces a Riftan si era cierto que había cortado el aliento del dragón en el monte Lexi. Maximilian, intrigada, escuchó con atención. Riftan explicó que su espada estaba hecha de un material especial. Otro caballero añadió que no solo la maestría con la espada de Riftan era incomparable, sino que su espada tenía la capacidad de absorber toda la magia circundante, haciéndose más fuerte como resultado. Otro caballero se preguntó si Riftan realmente había luchado contra la Orden de los Santos Cuajel León. Riftan puso fin a la conversación, diciendo que la saga del dragón era suficiente, subrayando que la victoria se debió a las propiedades mágicas de su espada, no a su habilidad con la espada. Un caballero insistió en saber más sobre la batalla, pero Riftan se mantuvo firme. Maximilian, observando la animada atmósfera, se sintió cómoda a pesar de todo. Recordaba las cenas aburridas y vulgares con su padre, pero aquí, en medio de las risas y las historias, se sentía extrañamente en su lugar. Se dio cuenta de cuánto le gustaba este nuevo ambiente.